Se encuentren muy bien esta noche. Vamos aquí a iniciar nuestra tercera sesión. Hagamos un recorderis de lo que vimos en la sesión anterior, que era netamente con la ley 99 del 93, específicamente con la creación del Ministerio del Medio Ambiente. También pues con el tema del Sistema Nacional Ambiental, cómo se encontraba conformado. Recordemos un poco acerca de la configuración y la jurisdicción de las entidades ambientales territoriales que vienen siendo las corporaciones autónomas regionales. Y pues el día de hoy vamos a hacer la clase pues obviamente es un poquito más corta, no tanto por la situación del partido que se está viviendo, sino pues obviamente por la reunión de pares que se tuvo recientemente con usted, que tuvieron recientemente con el tema por el tema de la maestría. Entonces voy a compartir por aquí la pantalla. La Me, c- señora cogió el teléfono. me confirma si la está viendo, por favor. Sí, señor. Listo. Resulta que para la obtención de una licencia, un permiso ambiental, pues no siempre todo proyecto requiere una licencia ambiental, no todo proyecto requiere un permiso, no todo proyecto requiere un registro, y esto se cataloga directamente como por niveles, ¿no? Con unos niveles de ejecución o unos niveles de acuerdo a a la complejidad del proyecto, al alcance, a Y la fue como, magnitud del mismo. Entonces, pues para que tengamos en cuenta eso, tenemos, pues obviamente lo más sencillo, lo más básico, tiene que ver con el tema de un permiso por una autoridad municipal, que es un permiso de uso forestal de forma directa, o un permiso, o tal vez de pronto un permiso de vertimientos de aguas residuales, o tal vez de pronto un permiso de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Entonces, pues esos son como los más sencillos, son como los más tranquilos en obtener. Digo tranquilos, pues obviamente porque pues no requieren mucho trámite administrativo ni burocrático como tal. Ya a partir de ahí, pues obviamente dependiendo del tipo de proyecto, se empieza a generar pues una serie, se empieza a complejizar, como se puede denominar, o se podría denominar de acuerdo al tamaño y a a los potenciales impactos que pueda generar esos proyectos en el ambiente, o en el entorno, o en el ecosistema. Entonces, pues tenemos que los registros ambientales son de bajo impacto ambiental, pues obviamente como un tema de manejo de residuos, es decir, un tema netamente de pronto de movilización de los residuos, que ya se configuran como lo que se pueden conocer como gestores ambientales, que son aquellos autorizados para transportar residuos en vehículos especializados o vehículos adaptados para este fin. Como supongamos de pronto, o un ejemplo claro puede ser el material que se pueda movilizar en una volqueta, ¿cierto? Que pues generalmente se coloca con una lona para evitar de que el material particulado salga y flote y genere una contaminación o una aspersión de polvo durante el camino que se está moviendo, y pues así mismo pueda controlarse en ese sentido. Después pues viene ya el permiso ambiental, que son actividades de un impacto un poco, o llamémoslo impacto intermedio, como un tema de extracción, es un tema de pronto de permisos específicos o de licenciamientos específicos que o que se requieren generalmente con estudios de impacto ambiental, para no generar un plan de manejo ambiental de forma directa, sino un documento un poco más sencillo y un poco más manejable, como por así decirlo. Y por último está pues el tema de la licencia ambiental, que es el más conocido o el que más escuchamos comúnmente, o sí, el que escuchamos comúnmente, y lo podemos encontrar en los grandes proyectos de gran envergadura, llámese de pronto aquellos proyectos de infraestructura que como las vías 4G, o de pronto temas de licenciamiento, como el tema de pronto de la construcción de unos metros, de la construcción de unas autopistas, de la construcción de unos aeropuertos, de unas represas, e incluso en muchas ocasiones se requiere una licencia ambiental si un proyecto de vivienda se va a enmarcar haciendo uso o aprovechamiento de unos entornos o de unos ecosistemas, o de unas áreas de pronto que puedan llegarse a ser determinadas dentro del plan de ordenamiento territorial como áreas de protección especial, ¿cierto? O que de pronto pueden ser colindantes a estas áreas de protección personal, más bien. Con lo cual, pues obviamente se puede ir trabajando en ese sentido.
¿Quién me colabora con la lectura de esta diapositiva? La ley Profe, si quiere yo. 388. Bueno, Listo, de una. Listo, Ley 388 de 1997, Ordenamiento Territorial en Colombia. La Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Ordenamiento Territorial, es una pieza fundamental para el desarrollo sostenible de Colombia. Esta ley busca regular la planificación y gestión del territorio, con el fin de garantizar la armonía entre el crecimiento económico, la conservación ambiental y el bienestar social. Listo, muchísimas gracias. Esta ley yo creo que la conocemos relativamente bien, ¿cierto? La hemos tenido que identificar, la hemos tenido que trabajar y a partir de que se creó esta ley se empezó a trabajar en Colombia todos los planes de ordenamiento territorial, los cuales y los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, con los cuales pues tiene sus grandes objetivos. Un tema de desarrollo sostenible, promover un desarrollo integral y equilibrado del territorio, un tema de equidad territorial, reduciendo las desigualdades regionales y pues obviamente generando espacios adecuados o identificando zonas idóneas para cada una de las caracterizaciones de pronto de uso de suelo municipal y regional. El tercer objetivo, el gran objetivo es de gestión eficiente, fortalecer la gestión pública del territorio, nuevamente con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del suelo y la designación de los usos correspondientes. Y el cuarto, teniendo en cuenta un tema de participación ciudadana, ¿cierto? Este cuarto punto es bastante relevante, bastante importante. ¿Por qué? Porque actualmente se podría considerar o se podría tener en cuenta que mucha de la organización territorial debe hacerse en consenso con con los cabildos, con grupos cabildos o de pronto con las juntas de acción comunal o juntas de acción locales, y pues teniendo en cuenta las comunidades que pues obviamente tienen la memoria histórica del desarrollo de cada uno de estos territorios, de conocimiento específico histórico. Entonces, pues realmente este tema de participación ciudadana, cuando se está realizando un tema de actualización o un tema de desarrollo o un tema de elaboración de un plan de ordenamiento territorial, pues obviamente es bastante relevante y bastante importante. Puede suceder que muchas veces los documentos o los planes de ordenamiento territorial van en contra o no se tiene en cuenta el tema de la ciudadanía. Por ejemplo, que en algunas zonas específicas que sean de pronto generalmente o históricamente de uso agrícola, les dé de pronto dentro del ordenamiento territorial crearlas como zonas industriales, ¿cierto? O suelos de uso industrial. Allí pues genera un cambio económico de la zona y pues obviamente genera una afectación en la calidad de vida de las personas que se encuentran alrededor. Que sí puede generar es un incremento del costo del valor del suelo, pues obviamente por el cambiar el uso agrícola por uso industrial, el suelo pues obviamente adquiere mucho más valor económico, pero pues igual es algo que toca, que hay que tener en cuenta y pues y todo lo que tiene que ver pues nuevamente la participación ciudadana de si desean o no desean estar incluidos dentro de este desarrollo como tal. Pues es importante de que no siempre todos los territorios van a mantenerse dentro de la misma, eh, llamémoslo, organización económica. Y pues obviamente hay que tener bastante en cuenta todo este sentido de la participación comunitaria. Estos pequeños instrumentos de planificación territorial, pues obviamente vienen trabajando todos de la mano, ¿cierto? Los planes de ordenamiento territorial, pues obviamente los documentos que se desglosan a partir de la ley 388 del 97, con la cual pues buscando políticas y creando estrategias para el desarrollo de un territorio de forma directa, va de la mano o va enganchado con los planes de manejo ambiental, definiendo estrategias también para la gestión ambiental del territorio cuando se desarrollan planes estructurales y pues obviamente de la mano de lo que estábamos hablando en la parte de los licenciamientos y pues se empieza a trabajar allí dentro de los documentos para la obtención de pronto de una licencia ambiental que se requiera elaborar o que se requiera obtener para desarrollar un proyecto específico. Asimismo,
Asimismo, se tiene en cuenta el tema de los planes de desarrollo municipal, con los cuales, pues obviamente, de acuerdo, y por eso en algún momento yo les comentaba a ustedes que cuando estábamos hablando de los, de los que, de las cumbres de la Tierra, pues obviamente se iba a estar hablando y y íbamos a estar enfocando y trabajando en todo lo que tenía que ver de forma directa, pues obviamente como publicidad política pagada, entre comillas. ¿Cierto? Pues obviamente se fue teniendo en cuenta todo este tema que los planes de desarrollo pues generan unas prioridades para el municipio y muchos de pronto candidatos para ubicar algún cargo público de elección municipal, entonces pues realmente utilizan estos estamentos para poder sacar adelante toda la situación. Dentro de los instrumentos de planificación territorial, pues obviamente todos sabemos y conocemos que de acuerdo a la cantidad de habitantes de una población, asimismo es el documento que vamos a desarrollar o la complejidad, o la complejidad de estos instrumentos. Entonces tenemos que, pues obviamente para poblaciones superiores a 100.000 habitantes, creo que fue Gol, no sé, por ahí escuché bulla, pero bueno, Como de Brasil. no diga cuánto llevamos de partido. 5 minutos, profe. Uy, eso no pinta bien, pero bueno, hay ganas todavía. Entonces, pues el plan de ordenamiento territorial, pues obviamente se desarrolla y se ejecutará para poblaciones, para poblaciones que tengan más de 100.000 habitantes. Los planes básicos de ordenamiento territorial que van disminuyendo su complejidad, pues obviamente para poblaciones entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y los esquemas de ordenamiento territorial para poblaciones inferiores a 30.000 habitantes. ¿Cierto? Entonces, pues, de acuerdo a estos lineamientos, pues obviamente la ley 388 nos brinda a nosotros una guía correspondiente con la cual podemos ir trabajando y podemos ir ejecutando cada uno de estos lineamientos o validando precisamente la funcionalidad cada uno de estos instrumentos dentro de sus periodos de vigencia. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que estos periodos de vigencia corresponden a tres líneas específicas, a una de corto plazo, a una de mediano plazo y a una de largo plazo. Asimismo, qué es lo que evalúa y qué es lo que desarrolla o genera este tipo de situaciones? Pues realmente lo que tiene que ver con la complejidad y con la cantidad del tamaño de habitantes, cada cantidad de habitantes que tenga cada municipio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial para un municipio de pronto, no sé, como Circasia, no va a tener la misma complejidad que un plan de ordenamiento territorial que pueda tener de pronto la ciudad de Cali, ¿cierto? Y pues asimismo y el tiempo de ejecución y la revisión y la vigencia, pues obviamente varían y se modifican y son completamente distintos. ¿Cierto? Unos puede ser en dos periodos ejecutables aproximadamente de seis años, 7 años. Otros o de 8 años, sí, de 6 años particularmente, u otros pueden desarrollarse ya para unos periodos aproximados de 12, 14 años de vigencia. ¿Cierto? Y pues realmente estos planes de ordenamiento territorial van muy de la mano con los periodos con los periodos de cada uno de cada uno de los alcaldes que fueron elegidos por elección popular. Pero ¿cómo podemos construir un buen plan de ordenamiento territorial? Aquí tenemos 8 puntos básicos con los cuales podemos generar esa construcción. El punto número 1, pues obviamente buscar que sea buscar que el plan o el documento final tenga una configuración equitativa, sostenible y segura, ¿cierto? El punto número 2, que tenga una concepción de respeto al medio ambiente y con espacios públicos adecuados, que sean idóneos pues obviamente para el tránsito de las personas. El punto número 3, que se pueda tener un hábitat digno, todo lo que tiene que ver con barrios, con comunidad, de pronto con viviendas sanas, con vías adecuadas de esa forma. El punto 4, promover una cultura integral para la sana convivencia. El punto 5, tener algo que de pronto en algún momento se estaba hablando, se estaba configurando como ciudades cortas o ciudades cercanas,
¿cierto? De que de pronto no tuvieran muchos desplazamientos y esto pues va directamente ligado al tema de colegios, hospitales, zonas de trabajo y que todo pues obviamente se pueda encontrar o configurar relativamente cerca. Aquí hago un paréntesis. Bogotá es una ciudad bastante particular. Uno de los dichos en el último tiempo aquí en la ciudad es que Bogotá se encuentra a 2 horas de Bogotá. Suena paradójico, pero así es. Cuando uno va a realizar un movimiento en la ciudad o se ubica directamente desde la vivienda y se va a desplazar a su lugar de trabajo, desafortunadamente por los medios de transporte que tiene la ciudad y por la gran cantidad de vehículos que esta tiene también, pues obviamente los tráficos y el tema de movilidad es bastante complejo y bastante denso. Y también se podría decir que Bogotá es una ciudad de 5 minutos. ¿Por qué digo de 5 minutos? Porque si uno se demora en salir de la vivienda, del hogar, 5 minutos, el tráfico se puede empeorar y el tiempo total de movilizarse de un punto A a un punto B se puede ver traducido en hora y media de diferencia, de entre 45 minutos y hora y media de diferencia. Entonces, pues es algo bastante paradójico en ese sentido. Por eso es importante tratar de realizar, de tomar de pronto como ejemplo este tipo de ciudades que pues obviamente es una metrópoli de 10 millones de habitantes que pues realmente no tenemos punto de comparación aquí en Colombia. Sin embargo, pues sí la podemos comparar en mecanismo de medios de transporte con Medellín, que tiene un sistema integrado de transporte bastante adecuado y bastante interesante en ese sentido. Entonces, pues es algo que se puede de pronto tener en cuenta y que se pueda analizar correspondientemente. El punto número 6, que se pueda generar un tema de movilización de forma rápida y segura. Ese es uno de los objetivos que se tiene directamente con la construcción del metro pesado, porque pues, ahorita actualmente es un metro pesado. Tengamos en cuenta que existen metro pesado, metro liviano, tranvía. De pronto cada uno equivalente de pronto y teniendo en cuenta la diferencia de sistema como tal o de capacidad dentro del sistema como tal. En el punto 7, pues que obviamente que se tenga unos servicios públicos con eficacia, accediendo a buenos servicios de salud, accediendo a una buena educación y pues accediendo a un tema de bienestar social muy de la mano de lo que podemos encontrar en el punto número 3. Y pues obviamente que se conserve y se cuide todo el patrimonio histórico de la ciudad. Recordemos que todos los municipios, todas las ciudades, todas las poblaciones tienen algo histórico que se debe y que debemos buscar como de pronto en su preservación de forma adecuada, ¿cierto? Esto generalmente lo trabajamos de la mano con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿cierto? Que nos da una serie de guías y lineamientos específicos para poder trabajar y poder tener distintas actividades eh, de conservación y preservación histórica de forma directa, principalmente cuando estamos en procesos de labores o de trabajos, pues siempre vamos a tener un antropólogo trabajando con todo el equipo de trabajo, valga la redundancia, y pues que esté ahí presto de pronto si en algún momento se encuentra algún tipo de elemento que pueda generar ese tipo de alteración como tal. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi consolidó en una página web todos los planes de ordenamiento territorial de Colombia. Y aquí hago un paréntesis. Me gustaría y desearía que para el día de mañana, si fuese posible, por parejas pudieran realizar una elección, bueno, dejémoslo para el día martes, por parejas pudieran realizar una elección de un municipio cualquiera de los que ustedes puedan encontrar en esta página. Ahí en la parte inferior se encuentra la página colombiaot.gov.co y que podamos directamente trabajar y hacer correspondiente presentación de qué le falta, cuánto tiempo tiene vigencia, qué documentos se pueden observar y pues obviamente si cumple con las características fundamentales de un
buen plan de ordenamiento territorial. Entonces, entonces los municipios son a elección de ustedes. Me gustaría y desearía que de pronto pudieran trabajar con esos municipios lejanos, con esos municipios que se puedan considerar de pronto que no se tenga un fácil acceso de pronto a una caracterización específica. También me gustaría de pronto que pudiesen trabajar con, con las herramientas correspondientes, de pronto con un AutoCAD o de pronto con un ArcGIS, no sé, ya quedaría de pronto en la decisión de cada uno de ustedes para poder integrar todo este sentido y que pues podamos generar este tipo de actividad. ¿Listo? Entonces hagamos esa presentación, no que no se, no tan larga, una presentación corta, máximo 10 minutos, tampoco necesitamos un compendio ni un resultado histórico de desde cuándo se fundó cada uno de los municipios, pero sí algo sencillo, algo que podamos trabajar, no sé, a través de de unos 4 o 5 slides y que podamos continuar en ese sentido. ¿Listo? Entonces, para el próximo martes, apenas comenzamos con la ronda de presentaciones. Actualmente en Colombia trabajamos con un tema del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ¿cierto? ¿Quién me colabora con esta lectura? Yo, profe. Listo. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Colombia es un país con una alta vulnerabilidad al cambio climático por sus características físicas, geográficas, económicas, sociales y de biodiversidad, lo que implica que para el país es de vital importancia generar la capacidad de entender las consecuencias que denotan los cambios en el clima, evaluando las amenazas. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC, apoya la preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos y la transformación gradual del clima. Perfecto, muchísimas gracias. Bien lo dice acá, este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se empezó a desarrollar hace aproximadamente unos 10 años y se empezó a construir precisamente para tratar de encontrar o de preparar los distintos sectores económicos para enfrentar los cambios extremos del clima, ¿cierto? Para tratar de enfrentar de pronto aquí en la sabana de Bogotá las heladas que se presentan durante el mes de enero particularmente. También tratar de enfrentar de pronto en la zona en la zona sur de Bolívar las sequías que se puedan generar por las altas temperaturas que se puedan presentar de pronto por fenómenos naturales como el fenómeno del Niño, pero también para enfrentar de pronto esos puntos específicos o esas zonas o esas regiones que puedan ser susceptibles a inundaciones a causa de los fenómenos de la Niña, ¿cierto? Actualmente estamos teniendo una temporada atípica de lluvias. Digo atípica, ¿por qué? Porque realmente no estamos en un fenómeno de la Niña, pero sí estamos presentando una serie de lluvias que están afectando, se puede decir, entre el 80 y el 90% del territorio nacional y que está generando en este momento, por lo menos en la zona del Magdalena Medio, inundaciones en sus poblaciones. En Girardot, pues el río Magdalena ya se desbordó. En la población de Honda también ya se desbordó. En La Dorada, Caldas también ya hay unas zonas inundadas. E incluso pues es paradójico que en la zona que siempre se inunda en La Dorada, Caldas, es la zona donde se encuentra el cuartel de bomberos. Es bastante curioso, pero es un tema netamente de ubicación y pues obviamente de donde se encuentra No han querido reubicar ese cuartel de forma directa para estar preparados a una emergencia, ante cualquier emergencia. Entonces, pues realmente cuando se está trabajando en ese sentido, o cuando se quiere trabajar en ese sentido, pues obviamente se puede estar generando una serie de planeaciones específicas. No sé si ustedes recuerdan, en el año 2009
entre 2009 y 2010, hubo unos grandes periodos de precipitación fuerte que generó varias situaciones. La primera situación que se presentó fue la ruptura del jarillón del canal del dique en el sur de Bolívar, que generó una inundación completa de varios municipios y desbordamiento completo pues, del agua del río Magdalena en toda esta región. Incluso por ahí por internet, pues podemos nosotros de pronto ser un poquito curiosos y encontrar el momento exacto en que ese jarillón se rompe, se quiebra por la fuerza del río hasta que pues obviamente se presenta toda la inundación correspondiente. Asimismo, también la sabana de Bogotá presentó una gran inundación que afectó muchas de las viviendas de las zonas de Chía, Cajicá, inundó y afectó bastante lo que el campus de la Universidad de La Sabana. Y pues muchas veces estas viviendas pues obviamente generaron y quedaron bajo el agua y pues sufrieron bastantes daños específicos. Entonces pues realmente vemos que la situación de este cambio climático o la situación de estas inundaciones pues no generan esto, o mejor dicho, se puede considerar que no consideran o no tienen en cuenta el estrato socioeconómico de la zona que van a inundar. Lo digo obviamente afectó en la zona del sur de Bolívar, en la cual pues obviamente es una zona socialmente deprimida o deprimida, no, socialmente de pronto no con la misma capacidad económica que pueda tener de pronto otros municipios o otras áreas de Colombia. Y pues en la zona que inundó de la Universidad de La Sabana y las grandes viviendas de Chía o de zonas específicas de conjuntos residenciales específicos en Chía, que son pues de gran adquisición en las que podemos encontrar fácilmente viviendas que pueden estar en el orden actualmente de los 5.000 millones de pesos, incluso hasta más, ¿cierto? Entonces pues esas viviendas y esas áreas pues se vieron inundadas en ese momento. Los objetivos y las metas que tiene este plan son un tema de resiliencia nacional, fortalecer la capacidad de adaptación de los sectores y comunidades para hacer frente a los distintos efectos del cambio climático. Nuevamente, tener en cuenta todo el funcionamiento del desarrollo sostenible, promoviendo pues obviamente ese sistema que se integre la adaptación al cambio con las distintas políticas y acciones que se consideren. Y pues el tercer objetivo, un tema de equidad e inclusión, garantizando pues obviamente que estos dos ítems dentro de un tema de planificación e implementación de las distintas estrategias que se necesiten, que se requieran y que se elaboren, que se presenten de forma directa. Y el cuarto gran objetivo, un tema de gestión de riesgos, que se puedan realizar una mejora del tema de la gestión de riesgos para estar siempre preparados para enfrentar cualquier emergencia, cualquier contingencia. Cuando uno elabora un mapa de riesgos o una matriz de riesgos para un proyecto, uno siempre pinta el peor escenario o uno tiene la costumbre de pintar siempre el peor escenario. Que si vamos a construir de pronto, qué sé yo, una presa, ¿cuál es el peor escenario que podemos enfrentar nosotros a una presa? Que la presa se rompa y venga un deslave completo o una avalancha de agua, de agua directa, ¿cierto? Que pueda afectar aguas abajo las poblaciones correspondientes, incluso llevárselas y afectar vías, arrastrar puentes, acabar caminos, acabar viviendas, etcétera. Entonces, asimismo, se tiene que desarrollar un tema de controles específicos, ya sea realizando inspecciones, ya sea de pronto alertando a la comunidad o capacitando a la comunidad o ya realizando simulacros, etcétera, distintas labores específicas que puedan funcionar precisamente para ayudar a controlar o a tratar de mitigar estos riesgos. Hay que tener en cuenta que cuando se identifica un riesgo o se evalúa un riesgo, estos no se pueden eliminar completamente. El riesgo siempre va a estar ahí latente y siempre va a estar presente, ¿cierto? Entonces, pues el tema está en cómo lo vamos a controlar y cómo vamos a buscar esas estrategias para disminuir la afectación o la generación de que esto suceda. Si nosotros, por ejemplo, volviendo al mismo tema, vamos a construir una presa o una pequeña central hidroeléctrica, pues obviamente
el riesgo de que ésta se venga abajo siempre va a existir. ¿Por qué? Porque históricamente ya se han presentado también varios afectaciones, o se han presentado o se han materializado varios de estos eventos a nivel mundial. Y eso pues da una cierta experiencia o da una cierta prevalencia de que pudiese llegarse a presentar o que pueda ocurrir en el proyecto que estemos ejecutando. Hace poco, pues digo hace poco, hace unos 10 años, incluso hasta menos, habló, no, menos, estamos hablando del año 2018, 2019, sí, 2018, que fue lo del problema con el tema de la represa de Hidroituango, ¿cierto? Allí con Hidroituango, pues obviamente se presentaban una serie de inconvenientes, una serie de avalanchas que generaban unos taponamientos de los canales de desviación que generó un llenado abrupto y espontáneo de la presa, del embalse como tal. Entonces, pues obviamente esas situaciones empezó a correr en el tema de la construcción todos los días, verificando y validando de pronto cómo se iba avanzando el crecimiento y la construcción de la presa. Y pues la verdad, no es por ser ave de mal agüero ni nada por el estilo, pero la forma tan rápida en la que se construyó esa presa, es probable que dentro de algunos años, espero que sea bastantes años, esa presa pueda tener una ruptura como tal y pueda generar un gran desastre aguas abajo. Entonces, por eso digo que espero que no será ave de mal agüero, pero lo que les digo, la forma en la que la construyeron y alcanzaron la cota mínima que se requería para poder cumplir y poder que los aliviaderos fuesen funcionales, pues no genera, a mi modo de ver, mucha confianza en su esquema de construcción. Pueda que me esté equivocando, como también pueda que no. Cuando nosotros hablamos del tema de cambio climático, tenemos en cuenta todos estos lineamientos específicos para el tema de como instrumentos y como desarrollo para la prevención, para la creación de esa política de forma directa, ¿cierto? Para la consideración del cambio climático a nivel territorial, pues se tienen en cuenta unos compromisos de forma directa dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Se tiene en cuenta el diseño y la elaboración y la divulgación de la Política Nacional de Cambio Climático y también la Ley 1931 que está vigente como tal de la Ley de Gestión del Cambio Climático. Con lo cual, pues esta ley, de forma directa, palabras más, palabras menos, nos dice que la gestión del cambio climático en los instrumentos es parte fundamental para el diseño de los instrumentos correspondientes para generar un tema de planificación territorial de forma adecuada. Entonces, pues es importante tener todo eso en cuenta. Asimismo, se generan unos planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas llamados PONCAS, con los cuales se busca pues revitalizar y tener control acerca de las cuencas hidrográficas de una zona, una región o un territorio específico. Tengamos en cuenta que esos planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas es similar o muy parecidos a los planes de ordenamiento territorial, pero enfocados valga la redundancia, a una cuenca hidrográfica. Entonces, en ese sentido, pues obviamente se tienen esos desarrollos. Actualmente, a través de las distintas entidades de gestión de riesgo, sí, departamentales y distritales, se genera un tema de inclusión y planificación territorial, ¿cierto? Todo dirigido a través de la unidad de gestión de riesgo como punto fundamental o como foco fundamental del desarrollo para la prevención de riesgos y desastres a nivel nacional. Entonces, pues independiente, lo mismo que sucede directamente con las corporaciones autónomas regionales, estas unidades de gestión de riesgo o institutos de gestión de riesgo como tal, tienen también una capacidad específica y son autónomos en la elaboración y la creación de los distintos planes para poder mitigar cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de situación que se llegase a presentar dentro de la jurisdicción de sus territorios. Entonces, pues ahí tenemos esos temas fundamentales. Y se trabaja directamente a través de estos ítems que nosotros vemos aquí en la imagen. Unos planes integrales de gestión del cambio climático, que son instrumentos de planificación y desarrollo. También unos planes de determinantes ambientales
o asistencias técnicas dadas directamente por las autoridades ambientales para crear guías, manuales e instrumentos específicos que aporten a una comunidad en la parte de, de control y prevención. También el diseño de elaboración y construcción de los distintos POMCAS y pues obviamente generación de mensajes de nuevos gobiernos para que el tema de cambio climático esté considerado dentro de los planes de desarrollo de forma directa. ¿Me avisan, porfa, si pueden escuchar este audio? Evaluación del riesgo climático. Señor, El cambio climático es una ¿Sí, realidad. sí lo Ya está escuchan? Sí, profe. ocurriendo y con él los fenómenos naturales del clima se han intensificado. Las sequías. Los fuertes vientos. Los vendavales. Todos estos, entre otros más, son fenómenos naturales del clima. Suceden como parte del equilibrio que busca la naturaleza para adecuarse a la temperatura del planeta. No podemos evitarlos y tomando en cuenta que el cambio climático les incrementará en frecuencia e intensidad, debemos adaptarnos como también podemos hacer acciones de mitigación. Adaptación al cambio climático. La mejor solución para disminuir el riesgo es la adaptación. Por eso los seres humanos debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias del clima en nuestras vidas. Esto implica aprender a evaluar el riesgo climático en las comunidades y para esto debemos comprender 3 términos. Exposición. Los habitantes de una comunidad, sus cultivos, su ganado y sus infraestructuras como casas, escuelas, hospitales, carreteras, acueductos, represas, plantas eléctricas, medios de transporte y ecosistemas importantes para una región. En fin, cualquier cosa relacionada con la vida y actividad humana que puedan entrar en contacto con un fenómeno climático hace referencia a la exposición. Amenaza. Si en el camino de un fenómeno climático se encuentran elementos expuestos, el fenómeno se convierte en una amenaza, pues puede llegar a afectar la vida, economía y forma de vida de las personas directamente. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad depende del grado de resistencia que tiene una comunidad y sus ecosistemas ante los efectos de los eventos climatológicos. La resiliencia se calcula a través de la relación entre la capacidad adaptativa y la sensibilidad del sistema. La sensibilidad del sistema hace referencia a la predisposición intrínseca de las comunidades frente al riesgo, es decir, qué tan susceptible es un sistema a sufrir daños según sus condiciones, como los tipos de materiales de sus construcciones, sus tipos de cultivos, su ubicación geográfica, entre otras. Y la capacidad de adaptación es la capacidad que tiene una comunidad de anticipar, resistir y recuperarse de los efectos de un evento climatológico. Al aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades, disminuye su vulnerabilidad. Entonces el daño que sufrirán ante un evento climático será menor. Si el riesgo climático es la probabilidad de pérdidas socioeconómicas y de ecosistemas, de proliferación de plagas y enfermedades causadas por eventos climatológicos, entonces el grado de riesgo climático es igual a la evaluación de la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Pero qué debemos tener en cuenta para evaluar estos factores? Lo primero es identificar los eventos climáticos que han afectado a la población en los últimos años y evaluar cómo las lluvias, las sequías o los vientos han afectado la infraestructura y los ecosistemas en que dependen. Tras identificar los eventos climáticos y sus consecuencias, toda la comunidad debe planear y desarrollar acciones de adaptación. Estas acciones pueden consistir en la planificación territorial, rediseño o adecuación de hogares e infraestructuras que se encuentren expuestas a riesgos climáticos. Con una adecuada evaluación y la oportuna acción por parte de todos, la comunidad estará cada vez más adaptada al cambio climático y lograrán disminuir el impacto en su salud, en sus vidas y en su economía. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Bien lo dice aquí la muñequita, es que pues el cambio climático llegó pues para quedarse, ¿no? Entonces pues a continuación les voy a presentar a ustedes o les voy a compartir No, nos negaron la visa y estaban llorando yo. les voy a compartir por el grupo de WhatsApp este par de enlaces para que podamos realizar esa pequeña lectura y nuevamente el enlace
del POLEP para que podamos poner nuestro comentario correspondiente respecto al tema del cambio climático. ¿Me confirman si les abre el enlace, por favor? Sí, profe. Sí, Listo, profe. Nayana. Vale, Mauricio, muchas gracias. Entonces, si quieren, tomamos unos minuticos para que puedan ustedes leer ese tema de cómo se están adaptando los campesinos en Colombia para el tema del cambio climático. Ya nos vemos en unos 5, 10 minuticos.
Bueno, pero pensé que lo iban a celebrar con ganas el gol. ¿Qué pasó? ¡Gol, profe, gol! ¿Cómo vamos? No, la ¿Cómo verdad, no lo vamos? estoy viendo. Si no Profe, está, estamos leyendo. Bien, profe, apenas terminando la lectura. si no, yo sé que están concentrados con el trabajo, yo distrayéndolos con un partido, ¿no? Que es consideración la mía. Bueno, todo el tema de lo concerniente al tema del cambio climático no es algo que se haya inventado pues, en la política nacional de cambio climático, no es algo que se haya inventado de pronto de la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso de desarrollo y un proceso de realización a través de las unidades de gestión de riesgo como tal. Y todo esto empezó a centralizarse o a generar, a aterrizarse prácticamente a partir de un evento, de un gran evento que ocurrió el día 13 de noviembre de 1985. ¿Recordamos qué evento fue? Fue precisamente la avalancha de Armero, ¿cierto? A partir de ese año, de ese momento, de ese instante como tal, se determinó que pues obviamente todo el tema del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo no estaba preparado para atender un gran desastre o una situación causada por un tema natural, ¿cierto? Pues obviamente se empezaban a generar y se empezaban a crear distintas herramientas. Y pues inicialmente, a partir cuando se creó el primer Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, con la Ley 46 de 1988, pues obviamente empezó a trabajarse de forma directa en la parte de la gestión de riesgos. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto ha tenido una serie de transformaciones a través del tiempo. ¿Pero por qué? Porque pues se ha visto por temas de capacidad, por temas de lineamientos específicos de actuación de forma directa, de temas de recursos, de temas de disponibilidad de pronto de artículos, leyes, de personal, de recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos económicos de forma directa para poder trabajar en todo este sentido. Pero si nosotros hacemos un balance o un análisis de todo el tema de los eventos históricos que se han presentado, que se presentaron a través de los últimos 50 años aquí en territorio nacional, podemos observar estos grandes elementos, estas grandes situaciones específicas, ¿cierto? Podemos encontrar un terremoto o un tsunami que ocurrió en el año 1979 que afectó la costa de Nariño. Tal vez de pronto nosotros no lo escuchamos o no ha sido tan nombrado como tal, pero se presentó. Tenemos un terremoto netamente en el año 1984, perdón, 83 que afectó a la ciudad de Popayán, que fue cuando se empezó a crear el primer Fondo Nacional de Calamidades llamémoslo, la primera oficina, el primer instituto enfocado a este tema de atención de riesgos. Ya después, cuando se presentó el tema de la avalancha de Armero, se creó el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, ¿cierto? A través de todo lo que venía allí trabajando. Y
pues obviamente fueron ahí transformándose hasta que después de los fenómenos del Niño y de la Niña ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre el año 2012 y el año 2014 como tal, ya se creó lo que se conoce hoy como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿cierto? Que es directamente una dependencia que depende de forma directa de la Presidencia de la República, que viene siendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como la cabeza principal para trabajar en todo este foco de la atención de los desastres que se pueden presentar como tal. Hemos tenido a través del tiempo, a través de este último tiempo, grandes situaciones y grandes avalanchas que nos han hecho cuestionar el tema del sistema de atención de desastres como tal. Antes del 90, pues se tuvieron deslizamientos, el tema de Armero, el terremoto de Popayán, pero también se tuvo en el día 25 de enero del año 1999 el terremoto de Armenia, ¿cierto? Tal vez muchos no lo recordarán, o tal vez de pronto no está dentro de sus vivencias, pero fue algo bastante catastrófico como tal y bastante diciente. Y pues a partir de ahí se fue transformando todo este sistema y creando una serie de herramientas específicas o instrumentos de gestión para poder lograr un tema de prevención. Tan así es que pues obviamente todavía pues nos falta muchísimo, diría yo, para trabajar en temas de prevención y en temas de alistamiento, pero pues ya obviamente no estamos tan crudos como tal. Sin embargo, recordemos que cuando pasó el huracán Iota en Providencia, demostró una vez más que no estamos preparados para atender una catástrofe natural. Entonces, pues realmente son situaciones que de pronto se pueden estar presentando y se pueden llegar o pueden ser lecciones o experiencias que puedan trabajar en ese sentido. Cuando hablamos de tema de gobernabilidad de gestión del riesgo, es precisamente un tema institucional de cómo se fue trabajando todo el tema de la gestión del riesgo a través de decretos nacionales, de normativa nacional e incluso de lineamientos de documentos económicos sociales como los COMPES, para poder generar una serie de herramientas o poder tener de pronto una serie de recursos económicos dispuestos para la atención y para los análisis específicos de cada uno de estos o mejor dicho, para ir mejorando y fortaleciendo el sistema general, ¿cierto? En el año 2024 se tuvo la última actualización del plan, que pues se ha venido trabajando y se ha venido generando una serie de acciones de forma directa, pues obviamente para tratar de atender. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que estos planes no van a generar una serie de actividades adecuadas hasta, pues, suena cruel y todo, hasta que no lo pongamos en prueba frente a un desastre natural. Entonces, pues realmente así vamos presentando ese sentido. Les voy a mostrar a ustedes un pequeño video acerca de la avalancha de Armero y ya me comentan ustedes una serie de cositas particulares. La mañana del 13 de noviembre de 1985 en Armero fue normal, pero a las 4 de la tarde las condiciones cambiaron. El león durmiente, como se conoce al volcán Nevado del Ruiz, había despertado. Sobre Armero cayó ceniza, seguida por una leve llovizna finalizando la tarde. Las emisoras locales minimizaron la situación. A las 9:09 de la noche, 35 millones de toneladas de material piroclástico o rocas volcánicas con alto contenido de azufre fueron expulsadas por el volcán. Las altas temperaturas produjeron el deshielo del glaciar. En total, 4 flujos de sedimento y agua, conocidos como lahares, bajaron por las laderas del Ruiz, desprendiendo en su camino rocas, arcilla y árboles que furiosamente se mezclaban con el agua. A las 9:30 de la noche, el flujo aumentó 4 veces el nivel de los ríos Lagunilla, Azufrado, Gualí y Chinchiná. A las 11:30 de la noche, por el cañón del río Lagunilla, llegó a Armero una corriente de agua y luego el primer lahar, a una velocidad de 300 kilómetros por hora, cargado con 350 millones de metros cúbicos de rocas, lodo y árboles que arrasaron la ciudad. Otro lahar llegaba a Chinchiná, acabando 400 viviendas. Lo único que quedó en pie en Armero fue el cementerio. Esta gigantesca roca hizo las veces de licuadora que a su paso molía todo lo que se le cruzara. Fue la que más daño hizo.
El flujo arremetió contra Armero en 3 ocasiones, en las que acabó con vehículos, cultivos, casas, ganado y el presente y pasado de miles de personas que no tuvieron más futuro. La ceniza llegó a otros municipios del país y provocó cambios climáticos en el centro de Colombia. ¿Hace rato que se está presentando este polvo aquí? De la 1 de la mañana, de esa hora, de la 1. Eso le da de uno la vista y un polvo penetrante. La oscuridad de la madrugada del 14 de noviembre ocultaba el panorama que solo la luz del día mostró. Explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero. Unas 5.000 personas quedaron heridas y otras, como la niña Omaira Sánchez, símbolo mundial de la tragedia, no lograron salir del lodo. Quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Esa mañana, más de 5.000 hombres de diferentes fuerzas iniciaron el rescate. Una capa amarillenta cubría toda la ciudad, aquella cuyos campos producían algodón y la quinta parte del arroz de Colombia. Para ellos, la temperatura del barro que produjo la pronta descomposición de los cuerpos y el olor a azufre que penetraba el aire que respiraban dificultó la operación. El mundo conoció entonces las primeras imágenes de la tragedia. El gobierno nacional declaró la emergencia económica y la cooperación internacional no se hizo esperar. 2 meses antes, México había sufrido el terremoto en su capital, así que la ayuda de otros países se repartió entre las 2 tragedias. Los hospitales colapsaron, las vías de acceso a Armero desaparecieron y en los campamentos escaseaban los antibióticos, lo que produjo la muerte de muchos de los heridos. Durante 7 días, los rescatistas sacaron sobrevivientes de todos los lugares imaginados, pero ese fue el límite de la esperanza. El 20 de noviembre suspendieron la búsqueda. La fiebre amarilla, la gangrena, la fiebre tifoidea y la propagación de epidemias obligaron a que los cadáveres fueran incinerados y sepultados en fosas comunes. 6 meses después, en 1986, Armero, declarado camposanto, fue visitado por el Papa Juan Pablo II. Más de 25.000 personas murieron en las avalanchas, más de 40.000 personas se presentaron al Fondo de Reconstrucción Resurgir a pedir ayuda como damnificados, y las pérdidas materiales, según la ONU, fueron de más de $200 millones. 22 municipios de Caldas y Tolima se vieron comprometidos, cifras de una tragedia que ante tantas alertas pudo haberse evitado. Bueno, ¿cuáles consideran ustedes de pronto que fueron las fallas que se pudieron haber presentado con el tema de esta tragedia? De pronto de lo que han leído, de pronto lo que han escuchado. No haber hecho una evacuación inmediata. Correcto, esa puede ser una. ¿Cuál otra podría de pronto aplicar en ese sentido? Yo creería que para ese año estábamos muy poco preparados, entonces la gestión del riesgo pues no era considerada como un tema tan prioritario. Entonces sí, pues no teníamos un plan de acción que hacer cuando llegase a pasar algo así, porque no había sucedido una tragedia de esa magnitud. Correcto, tienes toda la razón. Sin embargo, históricamente, y según registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Nevado del Ruiz ya había presentado un deslave de esa misma, de una magnitud similar, pues obviamente con menos población o sin población, casi 300 o 400 años atrás, según registros geológicos como tal. Presentó exactamente la misma, un deshielo de la capa de nieve del nevado. Se fue por lo mismo, por el mismo sí, por el mismo río Lagunilla, por el mismo cauce, y tuvo la misma explanación directamente en la zona en la que se ubicaba el municipio, que se ubicaba Armero. Por ese motivo es que esa región en ese entonces era una zona muy rica en cultivos de arroz,
en distintos cultivos de agro como tal, porque los minerales que tenía la tierra, pues eran minerales muy buenos para generar temas cualquier cultivos de alimentos, eran muy, muy, muy buenos. Entonces, pues uno que nosotros debemos estar pendientes y debemos aprender siempre es conocer de pronto la historia de una zona, de una región, de lo que se puede presentar. Ya pues en la actualidad, pues cuando existía Armero en su momento, hubo unos temas paradójicos. El volcán botó señales. Vimos ahí en el video que botó cenizas, botó información antes de su gran erupción. Desafortunadamente no se le paró bolas, no se le puso cuidado. Incluso 8 días antes, el alcalde de Armero estuvo aquí en Bogotá tratando de hablar con presidencia, tratando de hablar con el Congreso. Estuvo tratando de hacer lobby para que le prestaran cuidado y atención, porque pues obviamente la cantidad de ceniza que estaban recibiendo en Armero era absurda, o era muchísima como tal. No le pusieron cuidado, no le pusieron atención. Y pues desafortunadamente él fue una de las víctimas dentro de esta situación de Armero. Pero es bastante fuerte en una entrevista que podemos encontrar en internet que él habla acerca de que necesitan ayuda, necesitan apoyo. Una entrevista que dio un par de días antes, él estaba en Armero, que le apoyaran y que le ayudaran y que le solicitaba de forma directa al gobierno nacional de ese entonces que le colaborara, que le pusieran cuidado como tal, que de pronto se podía presentar una gran tragedia de la cual se podían arrepentir. Fueron palabras proféticas del hombre. Entonces, pues realmente un tema de preparación, un tema de análisis, un tema de evaluaciones, un tema de conocimiento, un tema histórico como tal, son, a mi modo de ver, muy relevantes precisamente para poder obtener una correcta planeación o que nos pueda ayudar a nosotros en un tema de prevención y atención a desastres, ¿cierto? Como lo hablábamos hace un rato, todo siempre es a través de la historia se presentan diferentes situaciones. Lo hablábamos lo del tema de las presas. Han sucedido a nivel mundial una ruptura de una presa, pero muchas veces sucede que tal vez de pronto no aprendemos o tal vez olvidamos la historia. La mañana de... No sé cuál de los dos era de pronto el más diciente como tal. Entonces, pues realmente eso llega a presentar. Vamos a ver este otro video. Los colombianos en desarrollo de la Política Nacional de Gestión del Riesgo tenemos un plan, el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y por primera vez junto a todas las entidades del Estado estamos trabajando para afrontar el riesgo, gracias a la participación de 320 representantes de entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, junto al compromiso del sector privado y comunitario. Con este plan promovemos la gestión del riesgo y el desarrollo territorial hasta el 2025. Nuestro objetivo es construir una Colombia menos vulnerable y comunidades más resilientes. Es imposible asegurar dónde o cuándo puede ocurrir una emergencia, pero con este plan nos preparamos para conocer nuestro territorio, adaptarnos al cambio climático, reducir las condiciones de riesgo, dar respuesta a las emergencias y ser capaces de recuperarnos ante cualquier eventualidad. Para seguir creciendo como país, reducir el riesgo es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este video pues, es un video bastante motivacional a la hora de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros generalmente fue un diseño o fue un plan, pues precisamente que se estuvo trabajando para poder actuar y teóricamente tiene su revisión durante este año, porque ahí nos habla del tema del plan, de un plan nacional de atención de riesgo hasta el año 2025. Este video fue realizado en el 2018, si no estoy mal, 18, 19, con el cual pues se buscó un tema que pues obviamente de preparación y de atención con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Recordemos el histórico de eventos naturales que se presentaron en Colombia durante 50 años para poder crear como esa memoria histórica de todos estos elementos, ¿cierto? Hubo muchas estrategias que pues obviamente fueron trabajándose a través del tiempo y fortaleciéndose como tal.
con la cual pues se fueron trabajando y preparando. Y también pues también obteniendo esa serie de lecciones aprendidas. Recordemos que con el terremoto de Armenia, muchas de las estructuras que colapsaron eran estructuras que no estaban de pronto construidas o de pronto que tuviesen algún tipo de refuerzo basado en la norma, en la normatividad como tal de una norma sismorresistente, ¿cierto? Y pues obviamente después de que sucedió lo de Armenia, se empezó a trabajar en la norma de sismorresistencia, perdón, NSR10. Entonces, pues obviamente después o casualmente después de un evento de gran magnitud, se empieza a trabajar en algo que nos pueda de pronto ayudar o apoyar a tratar de minimizar o mitigar el riesgo de exposición al cual estamos expuestos. Actualmente, pues en la carrera, en la vía de la línea, pues hay un tema bastante particular. El punto de inclinación, la inclinación de la vía o el peralte de la misma, el peralte no, la inclinación de la vía está llegando a ser de tal magnitud que a pesar de que pues de pronto se pueda considerar mínimo, pero está ocasionando y está generando que los vehículos pesados sobrecalienten sus frenos y generan esos grandes accidentes que bloquean la vía y generan pues obviamente pérdidas materiales y pérdidas humanas, ¿cierto? Entonces se están buscando alternativas o mecanismos actualmente de cómo lograr tratar de ayudar a que no se recalienten los vehículos o los frenos de los vehículos pesados cuando vienen cargados, precisamente para poder disminuir o mitigar ese tema de ese riesgo de accidente como tal. Uno de los mecanismos, pues obviamente es el tema haciendo uso de reductores de velocidad continuos, ¿cierto? O esos disipadores de velocidad sobre la vía, pero realmente pues tienen que buscar otra serie de alternativas, otra serie de lineamientos, otra serie de factores que pudiesen de pronto apoyar y pudiesen de pronto servir en ese momento, ¿cierto? Entonces, pues en este momento también por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con todo lo que tuvo que ver en el tema del huracán de Providencia, pues también están trabajando, no solamente esta entidad liderando el proyecto, sino también distintos grupos de trabajo de cada uno de los ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, unos equipos específicos de trabajo para poder crear una estrategia conjunta que pueda desarrollarse y que pueda tratar de generar un tema de apoyo a estas comunidades que se encuentren expuestas a este tipo de huracanes e incluso que pueda generarse de pronto también a vendavales en tierra firme o en territorio, al interior del territorio nacional. Entonces, pues realmente son lineamientos que ellos van a tratar y están tratando de buscar la mejor alternativa y la alternativa, sí, la mejor alternativa más eficaz y más eficiente precisamente para poder lograr todo este tema fundamental. Entonces, pues ahí es que lo que se va trabajando en ese sentido. Mis estimados, yo creo que este ya sería tema para nuestra siguiente clase. Faltan 10 minutos para las 9. Estuvimos hoy un poquito rápido, teniendo en cuenta me tocó resumir bastante el tema para poder cumplir con el tiempo de ejecución de la clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios hasta el momento? No, Sí, profe, profe, pero usted de pronto un habló, favor. Ah, Sí, sí. sigue, Nayara. gracias. Usted habló de un trabajo para el próximo martes, una exposición, si no estoy mal, Sí, de sí, elegir un municipio en esa página que nos dio. sí, Ojalá no sea un municipio, ojalá sea un municipio muy lejano que no tenga pues mucho, y hacer una presentación de 10 minutos sobre el municipio. sí, correcto, Nayana. Así es. No tanto sobre el municipio, pero sí sobre el plan de ordenamiento territorial que tiene el municipio, ¿cierto? De si se encuentra actualizado, se encuentra vigente, si no se encuentra vigente, qué necesita o qué se requeriría de pronto para que se pudiese actualizar. Y pues obviamente todo el desarrollo teniendo en cuenta de que fuese de pronto un plan de ordenamiento eficaz o eficiente, teniendo en cuenta de pronto toda la experiencia o tratarlo de comparar con esos planes de ordenamiento que de pronto hemos escuchado, que hemos trabajado recientemente, que tal vez de pronto sean un poco más actuales a los que se están realizando. Entonces, pues para que lo tengamos de pronto en cuenta en ese sentido.
Ok, gracias, profe. Listo. Profe, Perfecto. era para ver si nos puede compartir ese link justamente de ese trabajo de Sí, claro. pronto, Yo ya o nos envía la página. ya les comparto, les voy a compartir dos páginas. Les voy a compartir la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que precisamente genera el consolidado de todos los planes de ordenamiento territorial, pero también a la vez les voy a compartir una página del Departamento Nacional de Planeación que tiene estadísticas actuales vigentes de cada uno de los municipios de Colombia. ¿Cierto? En temas de población, en temas sociales, en temas económicos, en temas de pronto de déficits analíticos, cualitativos y cuantitativos de pronto de vivienda, análisis económicos, etcétera, que precisamente ellos tienen esa característica fundamental. Entonces les voy a compartir, apenas terminemos aquí nuestra sesión, les comparto estos dos enlaces que puedan ser fundamentales no solamente para el desarrollo de la presentación que vamos a tener para el día martes, sino pues también para el tema de pronto que ustedes los puedan necesitar de pronto para más adelante para algunos proyectos específicos de forma directa en la ejecución de sus actividades diarias. Ok, profesor, gracias. Otra pregunta. Usted habló Sí. de que eran grupos, 2 personas. Si quieren hacerlos de 2 personas, está bien. Si quieren hacerlo de pronto de forma individual, también está bien, Ok, ¿cierto? No, listo. no es saco de fuerza ni nada por el estilo. Ok, gracias. Listo, perfecto. Entonces, mis estimados, espero que tengan una excelente noche, se cuidan, juiciosos y Dios mediante nos vemos el día de mañana, la misma hora, 7 de la noche, por este mismo canal. Gracias, buenas noches. Que pasen una Vale, excelente profe, feliz noche. noche. Hasta luego.